consejo. Cuando una hermana me preguntó a qué iglesia perteneces y le dije así, me miró así. ¿Tú eres cristiano? Sí, hermano. Y esa iglesia sí se llama Nuestra Señora Buen Consejo. Soy católico, soy cristiano, somos hermanos. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque a mí me dio la oportunidad de conocer muchos hermanos que hoy día me siento como un niño en su graduación, ¿no? Donde todos estamos alegres y nos pasamos la voz, donde en algún momento hemos compartido esa mesa tan bonita en torno a la palabra de Dios. Cuando me enteré por un hermano de este curso, yo estaba en la iglesia y quería conocer más aún a Dios. Llegar y ver esta comunidad me enseñó tres cosas. La primera, el interés por conocer al Señor. La segunda, el deseo de dar a conocer su palabra. Y la tercera, la gracia de aprender que Dios nos ha enviado para estar en comunidad. Yo ruego al Señor para que todo este conjunto de discípulos que hemos estado a los pies del Maestro, el Señor haga prosperar esa palabra en nosotros. Y que todo fruto que provoquemos sea para la gloria de Dios. Cuando yo conozco el Evangelio, cuando mi hermano fallece, tenía un hermano de 16 años, mi mamá nos dejó cuando yo tuve 5 y 10 años. Ya a los 16 años él llega a fallecer y yo 9 meses antes conozco el Evangelio. En una casa, cuando estaba, mi papá se iba porque él era alcohólico y me dejó en la casa una noche y yo empecé a llorar y en medio de la tristeza y de la depresión yo me quise suicidar. Yo sentía que para mí la vida no tenía sentido y es más, yo le dije a Dios, yo no sé dónde estás tú, yo creo en ti, yo me acerqué a ti, pero mira todo lo que me ha pasado, no tengo mamá y lo único que para mí era valioso era mi hermano y tampoco está. Y en medio de todo eso, de llanto y de lágrimas, pensé ir al último piso de la casa y pensé ahorcarme. En medio de eso, que yo estaba mirando qué hacer, pensando cómo hacerlo, veo que el cuadro de mi hermanita se cayó. No sé ni cómo, pero lo único que sé es que ese cuadro se cayó. Y yo lo vi tirado el cuadro y empecé a llorar más todavía. Me levanto y agarro la Biblia y hablo y leí en Josué 1:8 y decía la palabra de Dios: esfuérzate, sé valiente, que yo no te desampararé, no te dejaré. Cuando eso dijo, de verdad, yo lo tomé muy en serio. Para mí era Dios hablándome. Pasado el tiempo, cuando llego acá, ya después de 4 o 5 años, llego acá al círculo de este año y la pastora Leti estaba enseñando Josué. Pero cuando la pastora Leti decía muchas cosas del texto, nos estaba enseñando la palabra, pareciera que Dios me estaba hablando. Y Dios me hizo recordar en ese momento que yo me iba a suicidar hace años. Y me hizo recordar el texto que le dijo a Josué. Y aunque ella explica el texto muy detalladamente y enseña cosas que yo no sabía, que por qué Josué, por qué Moisés, qué estaba pasando en ese entonces, todo un contexto histórico. Y ahí recién entendí. Y ahí dije, Señor, de verdad tú me estabas hablando. Y esa palabra fue para mi salvación. Por esa palabra yo no me suicidé. Y ahora han pasado tantas cosas en mi vida que yo puedo ver la gloria, la gracia, la misericordia, el amparo de Dios en mi vida. Y yo le doy gracias porque yo sé que a través de estos estudios el Señor cada día va edificando nuestras vidas. Mire, venir acá no es salirnos de nuestra congregación, al contrario, porque cuando yo estoy aprendiendo aquí cosas, yo puedo enseñar a mis hermanos en la iglesia. Y aún cuando converso con otros, le digo, mira, esta palabra está hablando porque Josué está pasando esto, y en este tiempo Moisés estaba pasando esto, y le empiezo a explicar como me están enseñando. Y yo veo ahí que es edificación para la vida de los demás, y también lo es para mí. Entonces, yo puedo decir, hermanos, que de verdad este programa es de Dios. Es de Dios porque nos está enseñando la palabra no adulterada.
teniendo sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, vamos a vencer. Y vamos a ser más que vencedores. Dios les bendiga, hermanos. Participante de los grupos de estudio bíblico, y yo sé que así como ella, muchos tienen muchas cosas muy lindas que contar.